A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Isaías. Hear the word of the Lord. Escuchen la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Listen to the instruction Escucha la of our enseñanza God, de nuestro Dios, people of pueblo Gomorrah. de Gomorra. Wash yourself clean. Lávense, Put purifíquense, away your misdeeds. aparten de mi vista sus malas acciones, Cease doing evil. cesen de obrar mal, To do good. aprendan a obrar bien, Make justice your busquen aim. la justicia, Address the wrong. defiendan al oprimido, Hear the orphan's plea. sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Come now, let us Entonces set vengan things y right, litigaremos, says the Lord. dice el Señor. Though your sins Aunque be like sean scarlet, sus pecados como they may púrpura, become white as blanquearán como nieve. though Aunque they be sean crimson, rojos como they escarlata, may become white. quedarán como lana. If you are willing, Si saben obedecer, los sabrosos de la tierra comerán. of the land, Si rehúsan y se rebelan, the sword la shall espada los comerá. consume, for the mouth of the Lo ha Lord dicho has el spoken. Señor. Verbum Domini. To the upright I will show the saving power of God. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de For Dios. your sacrifices, No te reprocho tus sacrificios, for your burnt pues offerings, siempre están tus holocaustos ante mí. I take from you. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Why do you recite ¿Por qué my recitas mis statutes, preceptos profess my y tienes covenant, siempre en la boca mi alianza? though you Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos, al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. when you do these things, ¿Esto haces y me voy a callar? or do you think ¿Crees que soy como tú? I will correct Te you? acusaré, te lo echaré en cara. He that offers El que me praise ofrece acción de gracias, ese me honra. and to him Al que that goes sigue the right buen way, camino, I will show le the haré ver salvation of la God. salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Praise to you, Lord, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, of endless Rey de eterna gloria. praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, King of Rey de eterna gloria. cast away from Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, Lord, and make for y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. praise to you, Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum, gloria a tibi, Domine. Jesus spoke to En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, the scribes and en la cátedra de Moisés their se han sentado los letrados y los fariseos. therefore do Hacen y cumplen lo que les digan, tell you. But do not pero no hagan lo que ellos hacen, for they preach, porque ellos no hacen lo que dicen. they tie up Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, but they will not. pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. The works are performed Todo lo que hacen es para que los vea la gente. in their phylacteries, Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del places manto. of honor and Les banquets, gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. marketplaces. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. For you, Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, you have porque uno solo es su maestro you are all y todos ustedes son hermanos.
Call no one on Y no earth llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, but one porque uno solo es su Padre, el del cielo. Do not call. No se dejen llamar jefes, You have but porque one. uno solo es su jefe, su Señor, Cristo. The greatest among El you primero entre ustedes será su whoever servidor. exalts himself El will que become se enaltece será humillado, y el que se humilla exalted. será enaltecido. Verbum Domini. Last tibi Christe. Something worth noting. Algo que vale la pena mencionar Gospel. es que el Evangelio de hoy Jesus speaking. empieza con Jesús hablando a la multitud y sus discípulos. There's only one other place Solo hay otro you see lugar those donde two groups mentioned, se verán esos dos grupos mencionados and juntos. that is at Y es Matthew chapter En 5, Mateo verses 5, 1 and 2, versículos 1 y 2, which is the beginning. que es el principio del Sermón de la Montaña. That begins Ese with comienzo and de then beatitud goes on to Christ's continúa teaching, a las enseñanzas de Cristo, donde dice, debe serse greater than that of the una vía de justicia en lugar de lo que describen los fariseos. Esta es la clave. chapter Y 23, este capítulo the 23 last es teaching. la última enseñanza pública de The Jesús. last time he speaks to La the última crowd, vez que él habla con la multitud y sus and discípulos, just as y he began with beatitude, solamente al comenzar beginning con in this beatitud, chapter with verse 13, empezando en he este will go on capítulo, then and give él continúa a series of dando una serie de woe to you scribes and Pharisees. votos And a sus that is meant to tribus be y fariseos. Y esto lo que quiere decir es showing the basic choice mostrar that each las opciones básicas que cada uno de nosotros Y tiene, we will y accept what it que means aceptaremos blessed lo que significa el ser bendecido en los términos de Dios, if we try to make O our religion si intentamos hacer que nuestra religión up with sea por which is nuestros very términos, common terminaremos expression of the word siendo go, hoi in Hebrew. terminaremos Common in the Old siendo, Testament, según el Antiguo Testamento, that whoever was la going to anunciación de que cualquiera about que escuchara esto it was iba a morir según el término hebreo hoy. when I was a kid and Cuando somebody was yo era in the niño Mother y alguien Superior's office, estaba sentado en la oficina de la Madre Superiora, we en were singing to nuestra them from escuela, classics. nos llamaban de la clase con Dum, dum, dum. It was esta tonada. a funeral dirge by Chopin. And Era knowing Chopin, una tonada funeral de we Chopin. would sing the dirge. Y That's sabiendo- how woe is meant to work. You're doomed. Cómo funcionaba ese Surely as you work tonada. in a Se estaba office. Now, condenado, como lo diría el concepto. is that our Entonces el motivo por el que se menciona es porque nuestro Señor aún está approach to life enfocándose en el mismo punto hacia la vida, aquí en Mateo 23, como lo hacía en el Sermón de la Montaña, that he has come que to call Él us había venido to the para most llamarnos basic al issue of life. la cuestión más básica de la vida. In the image Vamos and likeness of a God, ser a la imagen y which we semejanza allow de God Dios, to fashion us o vamos a permitir que Dios nos modele para ser como Are we Él, going to o try to fashion vamos a tratar de our modelarnos own way, a nuestra go around manera singing, I y, did it my e ir cantando lo hice a mi manera, or
allow the culture o permitir us que la cultura nos forme or allow the evil one, o permitir devil, to form que us. la Those are maldad, the three options. We el form diablo nos ourselves, forme. Esas tres opciones, let the nos culture formamos form us, a nosotros mismos, or if dejamos we que la allow cultura the nos devil to forme form us, o we will permitimos do que la what maldad Daniel the nos prophet forme. said, which is Haremos lo que el profeta Daniel decía, into que era everlasting formarnos a nosotros mismos en pesadillas permanentes. but at night. No a la imagen de Dios, sino en But if we pesadillas. allow God to form Pero us si permitimos attitudes and living que Dios nos forme mediante la we are beatitud formed for eternal happiness. y la These are vida, the choices that lay before us. estas son las opciones que la Iglesia nos plantea. We see that our Lord wants us En esta vemos que el Señor quiere lead que seamos ourselves and others capaces de in a way conducirnos of holiness a nosotros mismos y a los demás en una manera de santidad or pride. y no en una manera de orgullo que lo Exalts aumente, himself will be humbled, whoever sino humbles por el himself contrario will be exalted. que The sin of nos pride haga mostrar la is at humildad. the core El of mismo misusing concepto está en el núcleo de el uso erróneo sin of de la pride. religión. Is not just saying Véase, how el great seguro it's no es decir cuán grande se es, a sino es, failure en primer to lugar, look to God. Now, there are a lot of people una who commit a falta certain type of sin de of pride buscar of en putting Dios, themselves down. Oh, I'm not poniéndose good. a uno por They just delante won't disagree with- Come on. y There's puede another que way in which we alguien pridely esté en desacuerdo con esto, pero hay muchas otras maneras en las que orgullosamente nos and the issue is the ponemos same para as saying, lograr que las personas digan halagos, what's y es lo going mismo on que is decir, I véase todo focus lo que he on alcanzado. myself, and I want O sea, everyone else enfocarse to do so. en I uno want mismo y God querer que to los do demás so. Again, hagan lo there's mismo. a Queremos certain que genre Dios of modern se enfoque humans en nosotros. Es that are used más, in many los of our humanos parishes. modernos They're tenemos nice ciertos conceptos que sung and all usamos that, en las but the parroquias, words are often about how pero great we are in God. las palabras son Appreciate how en lucky you are to be general in the church. cuán grandes somos y cuán afortunado es Dios de tenernos en I'm building this su iglesia. one. Y mira todo lo que te estoy construyendo y todas las personas que estoy reuniendo para ti, But it's all focused on us. pero So it's todo this group enfocado en mí. egomania, Y entonces es una egomanía and not grupal at all any kind of humility. y nada Humility de humildad. is something that doesn't La focus humildad es algo ourselves. que Doesn't put ourselves no se down, enfoca doesn't en uno exalt mismo, ourselves. no nos Looks up humilla o to the exalta. greatness of God. La humildad es buscar la grandeza de Dios y darnos cuenta cuán pequeños somos And en it's a contraste con focus Dios. on God Y es un enfoque en Dios on mismo, who He is. en quien Él es. And then, as I see that Y contrast, entonces al ver ese God, contraste myself, it's entre not Dios only y yo in the mismo, fact of His majesty, no solamente ante el hecho de su majestía y cuán grande Dios es, also a contrast sino también un of contraste holiness. I also de then santidad realize I'm y not que nos as holy permita as God. darnos cuenta, no soy tan santo Not como as Dios, good as God. no soy tan bueno And como the Dios. closer we get to God, Y entre más cerca lleguemos a realize Dios, that contrast. más That's nos why daremos the cuenta saints que por eso es que love los their santos sinfulness. It's not that they're trying to focus on themselves. They have become evitan so aware of God. enfocarse en sí mismos, sino porque se han enfocado tanto en Dios, entonces ven Holiness, el gran contraste entre la santidad de Dios that's the key y of nosotros. pride versus Esa es la clave del orgullo a diferencia de la That's humildad. why our Y Lord, especially eso es lo que el Señor people who are religious, especialmente quiere religious de people aquellos have to que do son regular religiosos. examination, Por eso los religiosos deben hacer un examen de conciencia regular, because it's not just a problem porque of the no es ancient únicamente un Pharisees problema de los antiguos fariseos y escribas, occurs es un throughout problema que
recurre en la historia. attention back. Nos enfocamos y volteamos la atención hacia nosotros y lo que podemos lograr y alcanzar. This is one of the reasons. Por tanto, este es uno de los motivos Rabbi, meaning- por los que Kyle Rabbi, But it comes from the root, en rub, meaning sus great. enseñanzas, que viene de la raíz Rab, que significa grande, no Lifetime of Christ. It was kind of a new type. tenía un título hasta aproximadamente los tiempos de Cristo, One of the first en que in los Christ's lifetime. más antiguos rabíes empezaron a usarlo, There's no evidence lo that empezaron a any rabbi usar. No used había evidencia de que ninguno de los otros rabinos lo usaran. And he doesn't want Y us to focus él on ourselves no being quiere great, que nos because we enfoquemos teach en rather the great nosotros ser grandes, sino porque enseñamos más bien la grandeza de la enseñanza que Dios nos transmite y su sabiduría. same thing with the title Y master. de la misma manera ocurre con el título maestro. Never Es una appears palabra in the New Testament. muy rara, This, nunca aparece en el Antiguo Testamento esta it's a lot terminología more akin y to es some of those mucho who were más using afín some of their mysticism, con mystical vision aquellos que usan as a way to las cause a visiones certain division. místicas There were some como manera de causar ciertas who subdivisiones. wanted people to so focus Se quería que las personas se enfocaran tanto en las variadas nuevas revelaciones y querían scripture to themselves alejarse de las escrituras with new revelations como maestros follow. And con this is why nuevas revelaciones a seguir. Por esto es very que clearly teach in muy our claramente enseñamos en nuestra that fe any católica kind of new que revelation, cualquier tipo de nueva revelación, si hay alguna, by scripture, tiene que ser probada por las escrituras y las escrituras son las que tienen la autoridad. Esto lo hemos visto en todo el tiempo. early Todo tipo de personas, agnósticos en el segundo, tercero y cuarto would have this siglo de la iglesia que tenían este conocimiento interior, que se hacían a sí mismos maestros that called themselves the ascended masters. y tenían incluso grupos que les llamaban maestros ascendientes de la gran hermandad. Esto They teach any no dejó nada en la historia that contradicts the gospel. y You reject, demuestra que contradeciendo el Evangelio don't have se les someone who rechaza. competes against No Christ tenemos with a nadie que compita con Cristo that all, con nuevas enseñanzas, nuevas and that's why St. revelaciones. Paul warned Y esto es lo que in 2 San Pablo Corinthians 11. dice en Some la come segunda to you carta de los preaching Corintios. another gospel, Algunos vendrán a another ti spirit, and another Christ. predicando un nuevo evangelio y un nuevo Cristo, porque Not the Christ of the gospel. These hay are the ones who otros wanna make Cristos, themselves pero no es el Cristo del Evangelio. that they're even Estos son los que se hacen maestros creyendo ser mayores que Cristo. And we remind pero no lo son. ourselves, Y Christ nos recordamos, Cristo nos recuerda de eso in aquí. the title of Father. En el título de Padre, esto lo usa porque la terminología ascet dentro del movimiento fariseo, que significa la palabra casa, la secta era una casa, o sea, la casa de Shammai y de Hillel eran los dos grandes maestros en el tiempo de Cristo. These two houses were Y estas dos paramount between casas discutían bastante entre sí en distintos puntos. the head of the house Y was el therefore the father. principal de la casa era, por tanto, el Padre. Y lo que Cristo nos advierte en el contexto judío es que no se anda por ahí creando nuevas sectas, empezando nuevas religiones en las que tú resultas ser tu propio papa
para ti mismo y otros, And starting your own sect, your own con denomination, uno es suficiente. Y el comenzar tus propias sectas y denominaciones of the Father. no es lo que Cristo Notice how quiere. he says that. La bondad del Padre, That you have but one Father in heaven. Later, in el the que Sermon on the tienes Mount, en el it's cielo, the, luego en el Last Supper discourse. discurso de la última cena en Juan 17, Jesus says, keep them Jesús one dice, by your name, Father. les conocerás por tu nombre, Padre, And recognizing llamándolo Padre y reconociéndolo como nuestro Padre. of unity so that they may know Esta es una fuente de unidad para que sepan que el Padre mandó a Jesús, y ese tipo de división en la iglesia es de lo que nos advierte Cristo con este tipo. writes to the Es la misma de San Pablo en su carta a los Corintios. who begot you. Cuando Preaching of the gospel. There's no problem. Cuando el Padre decidió engendrarte por mi predicación del Evangelio, no hay ningún problema en llamar In Asia Minor, a alguien group of men that he calls the Father. Padre. Hay otros grupos que les llaman Padre en otros capítulos de las So they epístolas. don't have a problem with that. But Así que no es que tengan un problema con ello, pero con lo que Cristo tiene un problema es con aquellos men who call que themselves comienzan otras sectas encabezando a otro padre en la sexta, porque eso enfoca la atención en su nueva verdad, su nuevo movimiento e idea, su nueva teología. Eso no lo hacemos. these are the things that flow from Estas son las cosas que fluyen del orgullo humano, y Cristo quiere que todos nosotros because we've chosen to be faithful to estemos aquí porque hayan elegido ser fieles a Cristo. Pero debemos recordar el adagio de que entre más alto subamos la escalera de la vida espiritual, más alto el diablo subirá para alcanzarnos. Y no quiere decir que vayamos a estar libres de tentación, sino que Él cambia nuestras tentaciones. No, para las personas religiosas está la tentación del orgullo run out of religioso. sinners to deal with. Como decía, en la economía nunca se nos acaban los pecadores, Whether we have a lot of money to spend on expensive ya stuff sea or porque tengamos mucho dinero cheap sins, para gastar en pecados caros o poco dinero para pagar in which we pecados baratos. Siempre va a haber una variedad mediante la cual destruiremos to mar the la imagen y semejanza de Dios en nosotros y busquemos la imagen y semejanza de Dios en otros. Y Cristo nos advierte de esto. is called for us to Y este es el llamado nuestro a leer re-examine our own lives. durante Cuaresma Sometimes I know para que examinemos nuestra propia vida. Algunas veces inmate, an no, ex-offender from prison, and he was no sort of nervous es and shy nuestra about talking to función el conocer al próximo delincuente de la prisión y mediante conversaciones católicas cambiarse. from conversation is that he was De afraid cierto modo, to be judgmental. pienso que lo que tememos es ser Instead of recognizing, no, disponer de un juicio, sinners. That's en lugar de decir, and that's what no, no hablo de los pecadores. Es lo que mi pastor hace también. Él habla sobre los pecadores cuando entra. this is something that we Y esto es very algo much in mind. que nosotros mantenemos presente. Display Y es que no exhibimos ese tipo de hipocresía other sinners feel que hace uncomfortable around que otros pecadores se sientan incómodos a nuestro alrededor, sino a diferencia de esto, reconocemos más profundamente ser pecadores cuando somos ciegos a ello y and nos apropiamos de ello ease with other sinners and let them be at ease with y us nos permitimos together to estar en conjunto con los pecadores. Así que para evitar este tipo de hipocresía, fashioning búsquese a Dios y en su imagen y semejanza de Dios modelarnos a nosotros.